Estamos de nuevo con lo que no querés escuchar y te repito la consigna de hoy. ¿Qué temas despiertan tu interés? ¿Qué cosas te mueven? Escuchábamos recién, somos una especie en viaje y no tenemos equipaje. Muy buena frase para este tema de hoy. ¿Tenemos mensajitos, Genu? Sí, tenemos un mensajito que dice contestando la consigna de hoy. Las culturas diferentes a la nuestra, comidas, creencias, arquitectura. Me encantaría conocer muchas culturas diferentes. Jimena comenta esto. Ahí todavía no le captaron absolutamente el interés, ¿no? Hay como un interés bastante personal y genuino. Quizás el tema aparezca cuando cuáles son los mecanismos por los cuales ella quiera cumplir con ese interés. ¿A través de internet o viajando y conociendo realmente? Claro, porque hay mucha gente que cree que viaja porque está, no sé, viajando a través de la pantalla, ¿no? Te quería preguntar, te lo decía cuando cerramos el bloque anterior, vos como educadora, si notás que este mecanismo de manipulación de la atención de las personas se nota en la escuela, si se nota en los pibes de esta última etapa, a partir de que apareció este tema de las redes y el teléfono. Se nota, sí se nota. Primero, esto de los chicos están tan abstraídos por los temas que ellos creen que eso es real, lo replican en la escuela y cuesta muchísimo poder entender y conversar con ellos que eso es parte de una realidad que no existe en cuanto a la violencia, en cuanto a que repiten modelos de lo que ellos ven o en un juego o en un video, en cuanto a la hipersexualidad que también se ve en las infancias, niños de segundo grado que son novios y se celan. Y eso lo ven, viste, que decís, pero vos decís, por ahí uno lo puede ver si es una travesura. O sea, le instalan una realidad adulta a un niño que naturalmente no tendría esos impulsos. ¿Qué nos pasaba antes a nosotros? Por ahí uno tenía una responsabilidad de ayudar a la casa, cuidar al hermanito. No, ahora es, yo cocino, me hago cargo del hermanito, yo lo traigo a la escuela. O sea, esa realidad que también, porque la familia está... Y si no le enchufo el celular, como el chupete para que lo entretengo, ¿no? O resolver, busquémoslo en la IA, busquémoslo en Google. No, yo quiero que lo pienses. Cuesta muchísimo. Si antes costaba que argumentaran, que expresaran lo que sentían, ahora estando en las redes o estando inmerso en el mundo virtual, cuesta muchísimo más tener una opinión propia o conectarse con uno mismo, con lo que me pasa. Sí, Genu. No, que... Dijiste segundo grado y se me vino una imagen de yo en segundo grado, que me acuerdo que como no me llamaba mucho la atención lo que estaba diciendo la profesora, yo me ponía, no tenía teléfono con wifi ni nada en ese momento, y yo me ponía a ver por la ventana. Era mi entretenimiento poner a ver la ventana que había. Entonces yo, claro, decía el teléfono. Imaginación. Claro, porque ahí yo digo, yo tengo tus herramientas. Ahora no hay. No hay eso. Claro, ahora es violencia la respuesta. Total. Si hay algo que no me interesa la clase, rompo algo, tiro algo porque estoy repitiendo de la manera. O entro en crisis. Muchos chicos con ataques de pánico. Chicos con crisis que pareciera berrinche, entre comillas, pero no es berrinche porque es una violencia absoluta. Y eso habla de que inconscientemente el cuerpo está manifestando algo y obvio que al ser niños no lo pueden expresar. A mí me querían diagnosticar déficit de atención. O sea, hicieron toda la cuestión de por qué no, yo no prestaba atención a la profesora y la culpable era yo. Nunca se revisó la profesora. Claro, era como, hicieron psicopedagoga, toda la cuestión y dijeron, no, está bien, el tema es que la profesora no le está dando nada de atractivo. No despierta tu interés. Claro, hablando de interés. Un poco yo iba a eso con mi pregunta, porque como han acostumbrado a que le llame la atención eso que yo mencionaba antes,
una imagen que es hiper brillante, es hiper rápida, es hiper, ¿cómo te diría?, abarcativa. Entonces, competir, por ejemplo, el docente que le tiene que mostrar un contenido, mostrar algún elemento para despertar su curiosidad, si no compite en desigualdad respecto de ese estímulo, porque es como que es muy difícil llamar la atención cuando la atención está acostumbrada a ese estímulo tan alto en cuanto a llamado que tiene la pantalla. Sí. ¿Se entiende la Sí, pregunta? sí. Es como si no es difícil lograr que el chico logre atender y mantener la atención durante el tiempo Bueno, que dura eso la es clase. cortito. Eso también nosotros es consignas cortas. Cambiamos de actividad, porque no es como antes que a uno te daban una tarea y vos estabas todo el día y la actividad es corto, porque si no se aburren, es eso, es lo inmediato, A eso lo me automático, y después tratar de encontrar el interés del niño y las infancias, ¿no? Que hoy está en crisis, que siempre estuvo en crisis la educación, pero por otras cosas, pero hoy tiene que ver con esto de con qué niños nos estamos encontrando hoy, que queda obsoleto el docente. A veces pasa eso de ¿qué hacemos? Porque antes, ¿qué no imaginábamos nosotros? Me pongo el televisor, hay una imagen, un chiste que dice que una maestra tiene el recuadro del televisor. ¿Y ahora qué? Hacemos realidad virtual. Claro. Pierde la conexión emocional. Siempre dijimos en la docencia que el primer contacto es emocional, es desde el amor, es el vínculo. Exacto. Y eso hoy cuesta un montón. Es que en realidad hay una transformación de la manera de socializar. Leía un libro que trata sobre esto y ha detectado que a partir de la primera generación que llega a la adolescencia con el teléfono celular, que es la generación Z, que es la que nace entre 1995 y 2005, se perdió el mecanismo del juego entre pares como el mecanismo de aprender a socializarse, de aprender a tener que desarrollar mis habilidades sociales en esa competencia natural con mis pares, con los niños de mi edad, con quienes tengo que lograr que me acepten, lograr poder llevar adelante los triunfos en esa competencia o aceptar las derrotas o desarrollar las habilidades para, aunque sea derrotado, ser parte del grupo. Bueno, eso como que se perdió Sí. y lo sustituyó el teléfono inteligente, ¿no? Antes quizás el problema, por así decirlo, la preocupación era si sabían las tablas, podían responder. El problema es la convivencia escolar. Los niños, por lo menos en la institución escolar, estamos como si fueran bebés recién nacidos, porque no saben cómo comunicarse con el otro. Han perdido la capacidad Han perdido de la socializar. capacidad y lo único que repiten, otra vez volvemos a la violencia, a lo que observan. Se retrotraen, esto de poder decir qué pasa, cuesta un montón. Y esto de las habilidades sociales mínimas, de buen día, ¿cómo estás? Bueno, ahí se entiende, por ejemplo, por qué entra tan fácil y tan profundo el mensaje del individualismo, el mensaje de la crueldad, el mensaje de la no empatía, el mensaje de que no te duele el otro. O sea, hay como una fragmentación social que termina fragmentando interiormente a cada uno de los individuos. Ahí es donde está de alguna manera la voz de alarma que nosotros queremos poner. ¿Tenemos algún otro mensaje, Yenu? Sí, tenemos ahí un mensaje de audio de Francisco. Me despierta el interés, el hacer feliz a la gente, eso es lo que me mueve, el sacar una sonrisa a la gente, que cuando estén cerca mío se sientan cómodos, que estén contentos, esas cosas a mí me mueven, me interesan mucho. Que cuando yo estoy con alguien, esa persona esté bien,
el saber que, qué sé yo, alguien está pasando por un mal momento y yo estoy acompañando, algo que se sienta un poco mejor quizás. Ese tipo de cosas me interesan, me mueven. Sigue como manifestando ese vacío, ¿no? De cómo logro conectar con el otro. Sí, y es responsabilidad mía cómo se siente el otro. También me da pensando esto de me salgo de mí. Porque, ¿no? Esto de, si yo estoy pendiente en el otro, Sí, depende cómo lo tomen, ¿no? Yo lo había tomado del lado positivo de me preocupa que mi presencia mejore algo el en el entorno otro, donde ¿no? Lo estoy, había tomado al revés. también sí. Pero claramente está manifestando esa especie de necesidad de conectar que antes era como mucho más natural. Yo recordaba cuando Geno hablaba de su segundo grado, me llevó a pensar en mi niñez, y estas cosas ni siquiera eran temas que uno le prestaba atención porque se daba todo naturalmente. Se daba como por sentadas ciertas cosas. O sea, no era tema de preocupación de si te ibas a integrar, si no te ibas a integrar, si era muy difícil que alguien fuera expulsado de su grupo natural de pertenencia. Tenía que ser un caso muy extremo que alguien fuera expulsado. O sea, no era una preocupación. O sea, eso fue creciendo. Claro, estoy hablando de una época que lo más avanzado era la radio. Sí, No igual había me ni hace siquiera acordar televisión también otra todavía. cosa. Sí. El tema también, yo siempre digo que creo que mi generación es la última que verdaderamente jugó en la calle por muchas horas. Porque yo me acuerdo que empezaba, no sé, o de volver de la escuela o dependiendo de a qué turno ibas y estar en la calle. Encima Exacto. vivía yo, y ahora vivo otra vez, pero una calle que está cortada por la vía, imagínate. Entonces en la calle te ponías a armar el pulvito, lo que sea, todo, y eran las 8 de la noche o más, y te empezaban a llamar y entrabas como 2 horas después recién, Claro, ¿viste? exacto. Sí, sí, cuando jugar era la manera natural de socializar, ¿no? Eh, De construir herramientas co- ni para nada una menos, comunidad. nada menos. O sea, construir las herramientas de integrarme a la Sí, de sociedad. interactuar con el otro, de Exactamente. poner en juego mis miedos. Bueno, continuamos con lo que no querés escuchar, con el tema de hoy. ¿Qué temas despiertan tu interés y qué cosas te mueven? ¿Escuchamos el último audio que nos llegó? Dale. Buenas, mis temas de interés son el deporte, específicamente el fútbol, la cocina, la historia, me gusta la música también. Son temas que me mueven bastante y que me gusta ir aprendiendo cosas de ellos día a día o poder hablar sobre ello y, qué sé yo, capaz poder conversar con alguien sobre estos mismos temas. Ese fue Bruno. Yo lo que noto es la falta de temas colectivos, ¿no? Quizás al hacer la pregunta de manera personalizada, la persona te contesta desde su cuestión personal, pero hay como temas colectivos bastante importantes como para que nos llamara la atención, nos despertara el interés, ¿no? Hay como una sensación de una catástrofe en ciernes que, salvo a pequeños grupos, no pasan la barrera del interés de las personas en general. Incluso algo que se menciona muchísimo, por ejemplo, a partir de la evidencia, que son las catástrofes climáticas, por ejemplo, ¿no? Que yo no creo que haya ninguna persona que deje de tener copresente esa especie de temor de haberse enterado que pasó, no sé, muy cerca, algo que no quisiera que pase donde estamos, y sin embargo hay como una desconexión respecto de tendríamos que ocuparnos de ver qué hacemos con eso. Hay como una desconexión respecto de
¿cómo hacemos colectivamente para resolver esto? O sea, puedo hablar de la catástrofe climática porque quizás sea la más neutra en el sentido ideológico. Aunque tengo entendido que la derecha la niega, ¿no? Sí. Dice que no, pero a nivel población en general creo que casi todos intuimos que hay algo que está cambiando y nos está amenazando como especie. Sin embargo, yo creo que si viniera una persona, no sé, un científico que conociera sobre esos temas y viniera y diera una charla sobre las posibilidades de los cambios climáticos que van a afectar la vida de las personas que vivimos en el valle y se publicitara esa charla, no sé si pasaba de las 20, 30 personas. Yo recuerdo una vez que hace unos años atrás había una abogada que era defensora del pueblo en la provincia de Río Negro y se ve que la piba había pensado que a través de ese cargo podía catapultarse a una situación como más interesante en su carrera política. Hizo mucho trabajo con eso y lo publicitó mucho. Y una vez vino a dar una charla a Cipolletti sobre el tema de la calidad del agua, en momentos en que estaba la isla Jordán, hacía años ya clausurada, y había zonas donde empezaba a haber problemas por la contaminación del agua. Y yo fui a esa charla pensando que habría mucha gente, y éramos 10. Éramos 10 los que estábamos, y en general, además los 10, éramos tipos que nos conocíamos de una militancia ambientalista, por ejemplo, porque éramos gente que ya nos preocupaba antes el tema. Bueno, eso es la ruptura de lo común, de la vida por sobre el dinero o los intereses personales, ¿no? Antes estaba eso hasta en el cuidado de las infancias, también en el barrio, como decíamos hoy, de la vecindad. ¿Por qué podíamos andar libremente en el barrio? Porque éramos mirados por los adultos que ni siquiera eran familia nuestra. Y ahora ni eso está, ahora te pasa, no sabes ni quién es tu vecino. Exactamente, exactamente. O sea, que hay como una disgregación de todo lo que tiene que ver con la conexión humana, a nivel institucional, a nivel de la, ¿cómo te diría?, de los intereses comunes, a nivel de incluso de los intereses particulares, porque como vos decís, ponele que yo me pueda desentender de los temas generales del país, porque puedo creer que, no sé, me puedo desengañar con la política, puedo creer que ya no tengo manera de incidir sobre eso, pero los temas que tienen que ver con mi vida concreta y cotidiana en el barrio, o en la escuela de mi hijo, o en los lugares donde yo frecuento como, no sé, como ciudadano, como trabajador, como lo que sea. Tampoco hay una conexión. Por eso están entrando en crisis los sindicatos, ni hablemos de los partidos políticos, las organizaciones comunitarias. O sea, esa cosa de, bueno, juntémonos para, no sé, para reunir dinero para, no sé, pintar la escuela. Qué sé yo, cosas como muy cercanas, que antes eran comunes. Sí. Que no necesitabas tanta movida, o sea, se hacía. Exactamente. Esa corriente que va rompiendo, que va disgregando, creo que también llegó al interior del individuo. Eso te iba a decir yo. Estábamos hablando del mundo externo. ¿Y el mundo interno? Exactamente. En el interior del individuo está haciendo mella en el sentido que, como decíamos antes, han encontrado el mecanismo de llevarle la atención a donde quieren llevársela y dejarlo dependiente de los mecanismos donde le quieren vender algo, ¿no? Aunque sea venderle el clic,
venderle la sensación de ser integrado, La ilusión. la ilusión, venderle la ilusión de pertenecer a algo que no se sabe qué es y que no se sabe quién la maneja. O sea, creo que estamos realmente en una situación, ¿cómo te diría? Autodestructiva. Eso me sale. Sí, de encrucijada, que necesitamos, y en esto hablo como humanidad, te diría mucho más que como una sociedad, necesitamos recuperar la esencia humana, y recuperar es sacársela a quienes nos están manipulando la atención. Y tenemos que juntos ir construyendo esa nueva forma de recuperarlo, porque las viejas ya no existen. Bueno, Manu, me gustaría que antes de que terminemos, que vuelvas a decir es que te vuelvas a dirigir al público que nos está escuchando, a nuestros oyentes, y le vuelvas a decir lo que dijiste al principio, que me pareció sumamente interesante y para dejarnos reflexionando, ¿no? Cuando le hablaba en forma personalizada, ¿no? A vos, decilo. A vos te estoy hablando. Y les decía, entonces te manejan. Estás viendo lo que alguien quiere que veas. Porque es viral, porque es adictivo. Tu atención es la moneda con que se enriquecen los dictadores del clic. Te cuesta levantar la cabeza porque alguien se beneficia de tu mirada baja. Las redes son hipermercados de estímulo para abastecer tu adicción. El algoritmo no quiere que entiendas, quiere que te emociones, que sigas a alguien, que cliquees, que insultes y sobre todo que desees y no pienses. No estás pensando, estás reaccionando y no es un accidente, ha sido fríamente calculado.